Es muy cierto cuando se dice que sin importar qué tan buena sea tu premisa, qué tan afables sean tus personajes y qué tan épica o intensa pueda ser tu historia, sin una narrativa adecuada tu obra será un fiasco. La narrativa en sí misma es una disciplina que genera poco interés en cuestiones técnicas. Con esto me refiero a que no importa qué tan experimentado seas con las películas, qué tantas series hayas visto o qué tantos libros tengas en tu biblioteca. Si no tienes un verdadero interés por la escritura fuera de la ficción, hay un 90% de probabilidades de que tu historia sea una vergüenza que terminará masacrada por la crítica o simplemente por personas con modesta materia gris. Pero antes de empezar concretamente con el tópico en cuestión, solo una pequeña aclaración de una malinterpretación muy frecuente. Comúnmente se tratan a manera de sinónimo los términos historia y narrativa, y qué mejor manera de empezar que definiendo sus diferencias. De manera simplificada, la narrativa es el flujo de eventos de una temática en concreto, mientras que la historia es el orden consciente de eventos que, progresivamente, se destacan para adquirir un significado. Mientras que la historia simplemente es lo que pasa, la narrativa es el cómo se describen los hechos en una historia. Esta puede ser rápida o lenta, densa o ligera, complicada o sencilla, buena y mala. Las dos se complementan, pero la historia no es lo más importante a considerar, ya que he aquí el punto más interesante. No porque tengas una buena narrativa, por ende quiere decir que tu historia sea buena. No obstante, si tu historia está desarrollada con una mala narrativa, indudablemente será mala, sin importar qué tan bueno sea el concepto a manejar. Para un flujo apropiado, es necesario estimar unos personajes bien definidos desarrollando una historia que debe empezar con una premisa o un tema, como punto de partida para poder proceder a un conflicto en uno o varios escenarios que ambientarán la historia en el contexto que se quiera dotar a la obra. Nótese que con ambientación también me refiero al tono en general. Recapitulando lo que dije en mi video de jerarquía de personajes, no todos estos elementos tienen el mismo peso, los personajes siendo lo más importante, y siguiendo un nivel de importancia, la historia, seguida de la ambientación y después la premisa. Es la relación de estos elementos balanceados a su nivel de importancia lo que derivará en un estilo, lo que consecuentemente construirá y nos dará paso a un flujo narrativo. No se maneja la misma prosa en todas las historias porque la mayoría de sus elementos son muy diferentes y se manejan de otra manera. Al final, la narrativa es algo que se construye casi solo, porque en la escritura hay reglas pero no existen las fórmulas. Pero fuera de eso, y ya entrando en el título del video, ¿qué tipos de estructuras narrativas existen? La primera y más común es la cronológica, donde cada suceso importa al evento próximo. Es una narrativa que tiene continuidad y todo lo que pasa es importante en su transcurso, también conocida como narrativa lineal. Es la más importante ya que, si se combina con otras estructuras, puede mejorar y enriquecer el movimiento de la trama en cuestión. No hay mucha necesidad de explayarse tanto en este método ya que la mayoría de las historias optan por esta manera de contar sus hechos. Otra estructura que, en la mayoría de los casos es complementaria, sería la narrativa enmarcada. Puede explicarse y entenderse mejor si tomamos el concepto de story within a story, que es otra historia tomando lugar dentro de la historia principal. Es usada para enriquecer tanto a un personaje o situación en concreto, precisamente para dotar de relevancia y principalmente se caracteriza por ser distinta o ajena a la trama principal. Usualmente puede pensarse que puede ser un personaje recordando algo a manera de flashback, y no, aquí es donde se separa de la narración fracturada. Lo que diferencia a estas dos es que la narrativa enmarcada es en sentido virtual un personaje jugando el papel de narrador, mientras que la fracturada es más complicada y un poco más extensa. También conocida como narrativa saltante, es aquella que interrumpe la trama principal con historias paralelas que terminarán por ser adyacentes. Una narrativa donde hay varios focos de atención y como solución, cada foco tiene su propio protagonista y su propia subtrama que en un futuro serán un método para ver un movimiento en sus personajes. Muchas veces ocurre en los shows de televisión, en los que 20 o 40 minutos es mucho tiempo para desarrollar una simple historia, y a favor de mantener al espectador entretenido y enriquecer ya sea a sus personajes o a la trama, esta se divide en partes para abarcar todo ese espacio. Ocurre también muy seguido con historias bastante largas y o complicadas. También esta narrativa no solo se refiere a dividir la historia en otras transcurriendo al mismo tiempo, incluso puede ser cambiando el tono de la historia. Esto se refiere a que si tu historia tiene una connotación seria, no puede pasar de cómica a épica o de compacta a libertina, por decirlo de una manera. Un cambio de tono tan abrupto en la narrativa rompe la ambientación de la historia y por ende la hace mala. No esperes que alguien tome en serio algo que no se toma en serio a sí mismo en la manera de exponer su contenido, y eso aplica a todo. Con esto no estoy diciendo que no se pueda variar en los tonos narrativos y jugar con la atmósfera.
Una buena transición de eventos es lo que salva a una narrativa de poder ser seria y divertida a la vez. Como dije anteriormente, existen reglas, pero no fórmulas. Y por último, la narrativa circular, que como intuitivamente su nombre dice, es una estructura que termina donde empieza. Es una narrativa que toma a la historia y la guía por un rumbo de final, principio, nudo y final de nuevo. Por lo general, esta estructura es la más mal empleada, y peor aún si se le añade un narrador protagonista si presenta una situación de peligro en su resolución. Es estúpido contar una historia que mata su tensión desde un principio. En ese caso es preferible una narrativa escrita en forma in media res, que consta de nudo, principio y desenlace, y que a diferencia de la circular, deja expectante a la audiencia, así como mantiene viva la incertidumbre sin abortar nada. Un aspecto negativo que se puede considerar para esta organización de actos es que puede ser un poco difícil asimilar desde un principio una historia sin contexto de nada. En términos generales, una falencia, por así decirlo, de toda narración es que no necesariamente todas estas estructuras deben terminar en un punto de equilibrio donde se resuelve el conflicto. La resolución de una historia es punto y aparte porque es más cuestión de la trama que se esté manejando. Estas serían las estructuras principales y más básicas. Sin embargo, en cuanto a narrativas de carácter geográfico, es muy notorio cómo una cultura influye mucho a la hora de contar y desarrollar sus relatos. No obstante, estos son más bien estilos narrativos, pero los veo como un buen complemento al tema. Por ejemplo, los japoneses dejan que la ambientación de sus historias sea muy prominente en su narrativa, lo que la vuelve muy densa y lenta, incluso si la historia es muy simple. Las producciones hindús tienden a hacer mucho uso de canciones para explicar estados emocionales, transiciones de tiempo, enmarcado de historias y por lo general terminan prolongándose demasiado, rompiendo la inmersión. El desarrollo y el cómo se cuenta una historia, desde un simple cuento hasta una complicada novela, pudiera parecer nimio o inclusive intrascendente. Sin embargo, siendo el concepto que une todas las partes de una historia, el vector literario que le da dirección y sentido a todo, la fortaleza y la cooperadora de la prosa, creo que no es algo que cualquiera quisiera descuidar. Por su atención, muchas gracias.